Primera víctima mortal como consecuencia de la erupción del volcán de La Palma. Se trata de un hombre de 73 años que limpiaba su vivienda del Corazoncillo, en el barrio de Las Manchas. Entró ayer con la cuadrilla de voluntarios y operarios que tenían permiso para hacerlo. Según la Guardia Civil, el tejado se derrumbó y lo sepultó. Su cuerpo se encontró esta mañana. Esta mañana a las 7, los vecinos de La Palma se han despertado por el temblor de un terremoto. Ha sido de magnitud 5, el cuarto que se registra de esta magnitud desde que comenzó la erupción. Puede ser debido a un reajuste, es decir, ha habido una liberación de magma muy grande y la Tierra al fin y al cabo tiene que volver a poner todo en su sitio, aunque también puede deberse a una reactivación. A pesar de que sigue habiendo ocasionalmente terremotos fuertes, en los últimos días ha disminuido la sismicidad. Lo demuestra esta gráfica. A profundidades intermedias, hace 4 días se registraron 92 seísmos. Ayer solo se produjeron 14. También han mejorado los niveles de dióxido de azufre, aunque todavía siguen siendo altos. De hecho, en la zona de la costa, hoy no se ha permitido recoger enseres por la cantidad de azufre en el aire. En cuanto a las coladas, siguen recibiendo aporte de magma a través de los tubos volcánicos, pero la buena noticia, dicen los expertos, es que la lava se dirige al mar, sin ocasionar nuevos daños en edificaciones. Que no siga cogiendo más ensanchándose hacia el norte o al sur, sino que siga fluyendo como está haciéndolo, sobre las coladas primigenias, mediante tubos volcánicos y alimentando esa fajana, y que siga ganando terreno al mar. Y esta es la imagen que nos llega hoy del contacto de la lava con el mar, que produce una enorme humareda blanca. Y este accidente ocurría anoche en Burriana, en Castellón. Chocaba un autobús de línea y un coche. 5 personas resultaron heridas. Los bomberos tuvieron que excarcelar al conductor del turismo tras la colisión con el autobús, que llevaba 25 pasajeros. Un tranvía descarrilado esta mañana en Valencia después de chocar contra un coche que se había saltado un semáforo en rojo. El conductor del convoy y los 2 ocupantes del vehículo han resultado heridos leves. Entre los viajeros del tranvía no hay heridos. Sus protestas se han oído por toda España. ¡Esta batalla la vamos a ganar! Miles de pensionistas han salido a la calle en defensa de un sistema público de pensiones. La marcha más numerosa, la de Madrid, donde según los organizadores se han juntado más de 4.000 personas. Bueno, lo que estamos reclamando es el derecho a unas pensiones justas, a unas pensiones garantizadas en la Constitución. No podemos estar a criterio del gobierno de turno, que establezca por la subida, uno que sí con IPC, otro que si llega una crisis no hay subida ninguna. Piden que la Constitución blinde la actualización anual de las pensiones para mantener su poder adquisitivo. En la manifestación de Barcelona han participado 400 colectivos. Es un día de unidad, de diferentes sensibilidades. No estamos reivindicando nuestras pensiones. Estamos reivindicando las pensiones de nuestros herederos. Y decirles que hay líneas rojas que no vamos a tolerar. Creen que su futuro está en peligro. Manifestación también en Sevilla, en este caso para pedir el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía y también para recordar a las víctimas de la dictadura franquista. Reclaman a la administración andaluza que se autoricen y financien las solicitudes de exhumación de los represaliados de las fosas comunes, la creación de un banco de ADN con los datos de las víctimas recuperadas o la erradicación de los símbolos franquistas. Las consideran un ataque contra el mundo rural y sus tradiciones y manifiestan también su rechazo contra el anteproyecto de ley de bienestar animal impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Una de sus principales reivindicaciones es evitar la obligatoriedad de castración de perros de caza para los no profesionales del sector. En definitiva, lo que piden es diálogo entre las administraciones para llegar a soluciones consensuadas que les permitan, dicen, ejercer sus derechos. Foro político en Valencia bajo el lema Otras políticas, un acto que ha reunido a Yolanda Díaz, a Mónica Oltra, a Ada Colau, a Mónica García y a Fátima Hamed. Día de congresos también en el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y Madrid. Pedro Sánchez ha defendido la recuperación económica del país y los populares han defendido también la unidad del partido en torno a Casado en su Congreso de Castilla-La Mancha. En España, las comunidades se plantean tomar alguna medida. Navarra, la única autonomía en riesgo alto, podría exigir el pasaporte COVID para el ocio nocturno. Hay que actuar en función de la realidad epidemiológica de cada momento y es posible que en algún momento haga falta aplicar algún tipo de restricción más para controlar los casos. La incidencia aumenta más despacio que en el resto de Europa. Aún así, ha crecido casi un 23% en una semana y es de 71 casos por cada 100.000 habitantes.
De momento no se ha traducido en presión hospitalaria. Podemos tener nuevas olas, pero siempre esperamos que sean más pequeñas. No como lo que está ocurriendo en el resto de Europa, porque hay casi una diferencia de 20 puntos entre la cobertura vacunal de Portugal y España con el resto de los países de nuestro entorno. España tiene una de las tasas de vacunación más altas de Europa, aunque en países con cifras similares como Bélgica o Dinamarca la incidencia es mucho más elevada. Estamos viendo a un país como Reino Unido que tiene menos vacunación, pero tiene un porcentaje de vacunación muy elevado, en el cual los casos son 10 veces más que España. Un aumento de casos que no está relacionado con la pérdida de eficacia de las vacunas, según la Sociedad Española de Inmunología, porque aunque disminuyan los anticuerpos, eso no implica la pérdida de inmunidad. El sistema inmunitario tiene una memoria que se basa tanto en las células B como en las células T, que siguen circulando en nuestro cuerpo, y por otras enfermedades sabemos que pueden durar durante muchísimos años. Además, la vacuna no evita el contagio, sino la enfermedad grave. Por eso hay que seguir teniendo precaución. Disturbios en La Haya por las medidas que se van a tomar desde hoy y durante 3 semanas para los que no estén vacunados en Países Bajos. Es un 32% de la población. Se prohibirá público en los eventos deportivos y supermercados y restaurantes adelantarán el cierre. Austria fija a partir del lunes un confinamiento para no vacunados en 2 provincias y ya lo estudia para todo el país. Se podrá salir de casa solo lo estrictamente necesario. En Alemania, con picos de 50.000 contagios al día, realizará desde este fin de semana test gratuitos. Y en Rusia, donde se ha superado el umbral de los 9 millones de contagios, se quiere imponer el pasaporte COVID para bares y transporte público. Las autoridades de Ecuador han confirmado la muerte de al menos 58 presos en disturbios en la cárcel de Guayaquil, la segunda ciudad más poblada del país. Según la responsable de la Policía Nacional, hace unos días el cabecilla del pabellón 2 fue puesto en libertad y ahora las bandas se disputan el control. Se ha desplazado a 700 policías para controlar la situación. Varios internos trataron de acceder al pabellón con armas y explosivos, derribando muros e incendiando colchones. Hace 2 meses en la misma cárcel se produjo otra masacre con más de 100 fallecidos. Los países de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha descalificado las elecciones que se celebraron el pasado domingo en Nicaragua, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega. Asegura que no fueron libres, no fueron justas, tampoco transparentes y que no tienen legitimidad democrática. Una declaración aprobada con 25 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones y 1 ausencia. A ese chico sirio de 22 años lo encontraron cerca de donde estamos. Esta es una zona a más de 100 kilómetros del punto caliente de Kundista que hemos visto estos días. Es una zona que suelen utilizar muchos migrantes porque no hay alambrada de púas. Aquí la frontera está limpia, pero es una zona pantanosa que se convierte en una trampa mortal para muchos migrantes que se aventuran en ella, sobre todo de noche. Y mientras ese drama continúa para los migrantes que intentan cruzar, el pulso político supuestamente entre dos países, Bielorrusia y Polonia, continúa, pero con otros protagonistas tirando de los hilos. El presidente ruso Vladimir Putin ha negado toda complicidad con Bielorrusia en la crisis abierta con la Unión Europea. Quiero que todos sepan que no tenemos nada que ver con esta situación. Tratan de responsabilizarnos por cualquier cosa. También ha negado que las compañías aéreas rusas estén trasladando migrantes a Bielorrusia. Frontex advierte a los 27 que deben prepararse ante un aumento de la migración en las fronteras del este, especialmente Polonia y Lituania, y avisa de que durará mucho tiempo. Lituania pedirá ayuda a la OTAN si se agrava la situación. Esta semana ha declarado el estado de emergencia en su frontera, coincidiendo con unas maniobras militares conjuntas ruso-bielorrusas cerca de ese país. Sobre la amenaza de Lukashenko de cortar el suministro de gas, Putin le advierte que no puede cerrarlo a los países europeos, porque supondría un incumplimiento de contrato y no facilitaría las relaciones entre Moscú y Minsk. Negociaciones contrarreloj en la cumbre del clima de Glasgow. Las discusiones se centran ahora en las ayudas de los países ricos a las naciones pobres que sufren ya los efectos del cambio climático. La batalla por conseguir recortes drásticos en las emisiones de gases contaminantes se da por perdida. Ya ha comenzado la reunión del plenario y en las próximas horas se presentará un nuevo borrador o, si hay acuerdo, la declaración final. Así lo han celebrado sus fans en Los Ángeles al enterarse del veredicto. La cantante llevaba 13 años bajo la tutela de su padre.